Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Cintia, me presento para quienes no me conocen. Soy la fundadora de la consultora Liderar y en esta oportunidad les queríamos dictar un taller sobre derecho laboral. A nosotros nos parece muy importante, ¿sí? Lo que es conocer cuáles son las leyes que regulan las relaciones de trabajo entre un empleado y un empleador. Como nosotros estamos, ¿no? Colaborando y guiando y asesorando a personas en proceso de búsqueda laboral, siempre es importante conocer todo, ¿sí? No solamente, como ya habíamos visto la semana pasada, bueno, unas semanas atrás, habíamos disertado un taller sobre empleabilidad, que lo había disertado la licenciada Celia Carleto. Bueno, en esta oportunidad lo tenemos al abogado Fernando Vélez Navarro, que es abogado laboral y que él nos va a estar disertando esta charla sobre derecho laboral, despidos con o sin causa, que es lo que nos convoca hoy acá. Quería preguntarles de dónde son, quería ver si me podían escribir por el chat para ir sabiendo. Buenas tardes, soy de acá del departamento Hola. de Valle Grande, Jujuy. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bien. Si alguien nos puede escribir por el chat de dónde son para que vayamos sabiendo de dónde nos están escribiendo. Bien. Santiago del Estero. Muy bien, bienvenida, Solcito. Bien, de San Miguel de Tucumán. Bien. Bueno, vamos dando inicio. Fer, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito sobre derecho laboral. Mi objetivo, mi idea es que salgan de acá más o menos con una idea de a qué es lo que se pueden o a lo que se deben atener como trabajadores o como empleadores, según el caso, ¿no? En procura de ese objetivo, quiero abordar cierta temática teórica, si bien mi idea es que este, sería abordar más los aspectos pragmáticos de la relación laboral, de los contratos de trabajo, pero es necesario tocar algunos temas teóricos anteriores para que tanto los trabajadores como los empleadores tengan una idea más o menos de este, qué, qué es como fenómeno jurídico la contratación laboral o las relaciones de trabajo, ¿sí? En el marco en ese marco, este, quiero iniciar con la definición de trabajo, porque desde ahí es de donde vamos a encontrar los elementos que tipifican la relación, ¿sí? Laboral. Y, y trabajo es toda actividad lícita que se presta en favor de otra persona y esa persona tiene la facultad de controlar, de dirigir y de supervisar la actividad que desarrolla el trabajador, ¿sí? De manera de que esta definición de trabajo incluye dos partes, el empleador y el trabajador. El empleador es el que emplea a los trabajadores y asume obligaciones en ese marco de esa relación y tiene la facultad, es decir, tiene obligaciones y tiene derechos o facultades, pero principalmente tiene la facultad de supervisar, tiene la autoridad para dirigir y supervisar la labor de los empleados, ¿sí? Acá, como ven en el PowerPoint, dice que a su vez es responsable de proporcionar trabajo y pagar salario. Esas son una de las obligaciones más importantes que tiene el empleador, ¿sí? En tanto que el trabajador es la persona que
despliega los actos que brinda el servicio, ¿sí? Bajo la supervisión y bajo el control del trabajador, a cambio de una remuneración, ¿sí? Es decir, tiene derechos y también tiene obligaciones del trabajador. Ese cúmulo de derechos y de obligaciones surgen de las leyes, de los convenios colectivos de trabajo y de los contratos en particular que celebran los trabajadores con los empleadores. Es muy importante para el trabajador saber en qué convenio colectivo de trabajo se enmarca su trabajo, porque el convenio de colectivo del trabajo es el en el que se fijan cuáles son los salarios mínimos, los, los, los aumentos, ¿sí? Remunerativos o no remunerativos, las vacaciones, los bonos, digamos, los convenios de colectivo de trabajo son, por decirlo de una manera, son contratos que hacen las cámaras empresariales con los sindicatos, ¿sí? En vez de hacer negociaciones particulares de cada uno, de cada uno de los trabajadores, lo que hacen es, por ejemplo, la Cámara de Empresarios del rubro de los hoteles, hace un convenio colectivo de trabajo con el sindicato de empleados hoteleros, ¿sí? Bueno, quiero que les quede eso eh, grabado, porque siempre que tengan ustedes dudas de qué es lo que le corresponde, o si se le puede pedir tal cosa, o si están obligados a una determinada conducta, siempre tienen que remitirse al convenio colectivo de trabajo, ¿sí? En ese marco de obligaciones y derechos que tienen tanto el empleador como el trabajador, las más importantes del empleador son registrarlo al trabajador, ¿sí? Porque de esa manera, además de que cumple con una obligación legal, le, le da la posibilidad al trabajador de acceder a beneficios sociales, ¿sí? La otra obligación que tiene el empleador es la de pagar salario y entregar recibos. Tiene deber de seguridad y de salubridad, es decir, en la empresa que tienen que adoptar medidas de, de seguridad y de salubridad, es decir, de limpieza, por dar un ejemplo, el uso de cascos, los camioneros, por decirte un ejemplo, el uso obligatorio de, por decir una cosa, el cinturón de seguridad. Otra obligación que tiene el empleador es la de notificar las modificaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque si el trabajador no sabe cuál es el trabajo que tienen que hacer, o si se le ha modificado la tarea, puede incurrir en un incumplimiento sin saberlo, ¿sí? Entonces, si el trabajador no está notificado de la modificación de su trabajo, el empleador no lo puede despedir con justa causa porque invocando el incumplimiento, porque nunca lo notificó del cambio de tarea, ¿sí? Y otra obligación que es muy importante del empleador es el pago de las indemnizaciones, ¿sí? Por cada obligación que tiene el empleador, la contracara de eso, de cada una de esas obligaciones, son los derechos de los trabajadores, ¿sí? Es decir, a cada obligación del empleador le corresponde un derecho del trabajador, y viceversa, ¿sí? El trabajador se compromete, lo más importante a lo que el trabajador se compromete es a prestar el servicio, ¿sí? Pero ese servicio se presta con modalidad de asistencia y de puntualidad. ¿Qué significa? El trabajador tiene que asistir al lugar del trabajo puntualmente y en el lugar de trabajo brindar su servicio, ¿sí? El trabajador asimismo tiene que
respetar las normas de la empresa. Esas normas pueden ser de política de la empresa, como pueden ser de seguridad y pueden ser de salubridad, por darte un ejemplo. Un tipo de saludo especial al consumidor es una política de la empresa. Que se vistan con determinado color. Bueno, otra obligación que tiene el trabajador es participar de las capacitaciones, notificar su ausencia, su enfermedad, pero quiero recalcar una obligación que para mí me parece que es muy importante, que es el deber de lealtad y de no competencia con su empleador. ¿Por qué? Porque como el trabajador está en el seno de una organización empresarial, tiene acceso a información, ¿sí?, que le permitiría competir contra su propio empleador, por dar un ejemplo. Si mi trabajador sabe que yo a mis proveedores le compro a 1 peso y a mis clientes se los vendo a 3 pesos, ellos pueden ir y ofrecerlo por 2 pesos, ¿me entiendes? O sea, más barato que yo. Y pueden ofrecerle a mis clientes. Eso sería una competencia desleal. Como también la obligación de confidencialidad, que todo esto se enmarca en la lealtad que el trabajador le debe a su empleador, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que, como decía hace un rato, que el trabajador está en el seno de una organización empresarial y por ende tiene acceso a esa información. Bueno, esa información es confidencial, ¿sí? Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque quiero abordar el, el tema de los despidos con causa y sin justa causa, y estas obligaciones que asume el trabajador son las que, en caso de incumplimiento, van a desembocar en un despido justificado, ¿sí? Cuando hablamos de un despido justificado, un despido con causa, hay que distinguir causales objetivas de causales subjetivas. Las causales objetivas son todas aquellas en las que no tiene nada que ver la voluntad ni la conducta del trabajador. Es decir, cuando falta trabajo o si disminuye el trabajo, ¿a qué me refiero con eso? Si el producto o servicio que mi empresa me ofrece sufre una mengua en su, en su demanda, genera la necesidad de que la empresa se reestructure para evitar costos. Entonces no tiene nada que ver la conducta del trabajador. El trabajador no incumplió nada, no cometió ninguna equivocación, por decirlo de una manera, pero no obstante lo cual se lo despide al trabajador con una causa justa, ¿sí? Otra causal objetiva del despido con causa es la fuerza mayor. La fuerza mayor son circunstancias imprevisibles y extraordinarias. Un caso de fuerza mayor es, por ejemplo, la pandemia de COVID que hubo. Se despidieron los trabajadores con justa causa, ¿sí? No es algo imprevisible, es algo extraordinario, algo que sería imprevisible, que no se puede prever. Ni el empleador ni el trabajador podían prever que se iba a dar una pandemia de esa magnitud, ¿sí? Otra causal de despido con causa objetiva es el quiebre o la quiebra o el concurso preventivo. ¿Qué es la quiebra y el concurso preventivo? Es cuando la empresa o el empleador no puede cumplir con sus compromisos de pago. Entonces, sus acreedores, es decir, las personas a las que el empleador les debe, se juntan y
hacen por decirlo de una manera, una demanda colectiva. Entonces la empresa se presenta y dice, bueno, la deuda son 10 millones, yo puedo pagar 2 millones de pesos, ¿sí? Se reestructura la deuda. Bueno, cuando una empresa entra en quiebra o en concurso preventivo, también está facultada para despedir trabajadores con justa causa. Y la última causal objetiva de despido con causa es la muerte del empleador o la extinción de la empresa, ¿sí? Eh, bueno, eso es por cuestiones obvias. Si la empresa, por dar un ejemplo, este, tiene como objeto la venta de combustible y en 10 años se prohíbe eh, la venta de combustible, la empresa se queda sin objeto, se extingue el objeto de la empresa, se extingue la empresa por ser su objeto prohibido y se despiden los trabajadores con justa causa. Bueno, eso no es tan importante que lo sepan los trabajadores. Este, sí es importante, pero lo que quería decir es que lo más importante es que los trabajadores conozcan las causales subjetivas de, de despido con causa, ¿sí? Y esas son la falta de rendimiento, ¿sí? Si un trabajador, como habíamos dicho, que tiene la obligación de asistir a su trabajo, a su lugar de trabajo, con puntualidad, si falla en esa obligación, si no cumple su obligación, o si tiene un bajo rendimiento por otros motivos, se lo despide el trabajador, ¿sí? Básicamente es la falta de rendimiento. Con el trabajador, para decirlo, digamos, de una manera torpe, si el trabajador no le sirve al empleador, se lo despide, ¿sí? Otra causal es sí, decime, Nicole. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, Con el tema de la falta de rendimiento, espera un momento. ¿cómo, perdón? Sobre la falta de rendimiento, podría ser un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente y entro en depresión y empieza a bajar mi rendimiento en el trabajo. Eso podría, igualmente sería una justa causa que me despidan Si baja el rendimiento de tu trabajo, ¿por qué debido motivo? a una depresión. Sí, sí, bueno, pero habría que distinguir, ¿sabes? Porque puede ser que la depresión sea una enfermedad laboral, ¿sí? Que la depresión te la esté causando en un mal ambiente de trabajo o, o un incumplimiento de cualquier obligación del empleador. Por ejemplo, si es un lugar que no es salubre para trabajar, si es un lugar que no es seguro, no sé, por decirte un ejemplo, un, un ingenio y un operario cae en una de esas maquinarias y muere, bueno, que sus compañeros entren en una depresión, no sería raro, ¿me entendés? Este, Claro. pero bueno, son variables que se ajustan, ¿me entendés? No necesariamente porque tengas un bajo rendimiento, el empleador te va a despedir, pero si quisiera invocar él la causa de falta de rendimiento para despedirte, sí, la invoca y te despide con justa causa. El tema es que si eso se judicializa, queda como materia de prueba, ¿sí? Si el despido ha sido con causa o sin justa causa, ¿sí? Este, no sé si más o menos he aclarado tu consulta, ¿sí? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, otra causal de despido con justa causa es la desobediencia, ¿sí? La indisciplina. Este, bueno, eso está claro que es la desobediencia. Si tu trabajador te dice que tenés
no sé, por darte un ejemplo, ordenar la ropa de tal manera y bueno, no lo haces, obviamente el empleador primero te va a intimar de alguna manera, te va a hacer un llamado de atención, pero si la desobediencia persevera, te va a terminar despidiendo con justa causa, ¿sí? Otra causal de despido subjetiva es la injuria o una conducta injuriosa. Injuria o conducta injuriosa sería agredir, ya sea verbal o físicamente, al superior, a los compañeros de trabajo o incluso a la gente que uno tiene a su cargo, ¿sí? Supongamos, si yo soy el dueño de la empresa y mi gerente maltrata a mis otros empleados, por más que sea el gerente, yo lo puedo despedir con justa causa, ¿sí? Porque está teniendo una conducta injuriosa con los otros elementos de mi empresa. El abandono de trabajo es una causal de despido que se da mucho y eso es una inasistencia reiterada. ¿Cómo se, se procede en estos casos? Supongamos que el trabajador no va a trabajar en una semana completa, incumpliendo su deber de informar su inasistencia o su enfermedad. El empleador les remite una carta de documento intimándolo para que dentro de un plazo razonable se reincorpore. Si vencido ese plazo, el trabajador no se ha reincorporado a la actividad, se configura el abandono de trabajo, ¿sí? Y es despedido el trabajador con justa causa. De manera tal que si el, el empleador no nos ha remitido una carta documento, fijándonos un plazo para reincorporarnos a la actividad, si nos despide, no es un despido justificado, porque no nos intimó, ¿sí? No nos fijó un plazo para que nos reincorporemos. Bueno, otra causal de despido justificado que es un poco obvia es una condena penal. Digo que es un poco obvia, no del todo, pero es un poco obvia porque si me condenan penalmente, eh, es muy probable que termine detenido, preso, por ende no voy a poder ir a trabajar, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser, es el caso. Hay veces que, por ejemplo, supongamos que yo trabajo en una empresa que brinda un asesoramiento a, no sé, por decirte, a una aseguradora, ¿sí? Y a mí me condenan por estafar a clientes de la aseguradora. Capaz que no termino preso, capaz que tengo que pagar alguna multa o algo, pero por la contradicción moral, por decirlo de una manera, la empresa me podría despedir por decir, bueno, este, este empleado no puede trabajar en una empresa que brinda asesoramiento a aseguradoras cuando él estafa a los clientes de la aseguradora, ¿sí? Fer, Y como les había dicho, la, la Fer, ¿me conducta. escuchas? Sí, decime. Y mira, justo ahí Soledad, bueno, ella hace una consulta, no sé si una consulta o comentario sobre un despido de una municipalidad sin justificación, sin avisarte nada, sin que nadie te dé la cara. Sí, en mi caso, trabajo en un municipio, dice, y me dejaron sin avisarme previamente nada. Ya lleva 2 años ahí. Claro, ya llevaba trabajando 2 años ahí. Claro, ahí Fer te va a explicar un poquito, Soledad. Sí, Soledad, en los casos del empleo público que no están regulados por la ley de contrato de trabajo, existe un instituto que se llama la utilidad, ¿sí? En, en los casos de de los empleados públicos, si no tienen planta permanente, ¿sí? Se los puede despedir, así como me estás diciendo que te han despedido,
lo hacen. No es justo, ¿verdad? Pero en el ámbito de la, digamos, del empleo público y de las municipalidades, por sobre todo, el criterio de la utilidad lo tiene el propio intendente o delegado comunal. Entonces no hay un marco normativo que pueda judicializarse o que permita judicializar un despido como de ese tipo, porque el empleador básicamente va a decir, bueno, ha cambiado mi criterio de utilidad y no lo necesito este empleado, ¿sí? Este, por eso en el ámbito del empleo público se producen muchos estos casos, estos atropellos, porque bueno, de alguna manera el ordenamiento jurídico le permite al empleador público, ya sea, me refiero al gobernador, al intendente, al delegado comunal, le permite hacer ese tipo de cosas. Veo que vos me decís que ya trabajabas hace 2 años ahí, ¿sí? Bueno, ese es también otro del problema del empleado público cuando no tiene la planta permanente, no tiene estabilidad laboral, ¿sí? De manera tal que, como te decía, es muy común esto que vos me estás contando, pasa muy mucho. Bueno, la última causal de despido justificado, subjetiva que quería tocar, es la competencia desleal, ¿sí? Cuando el trabajador realiza actos de competencia desleal o viola el derecho de confidencialidad, también se lo despide con justa causa. ¿Qué significa que se lo despida con justa causa? Se lo despide y no se le paga una indemnización, ¿sí? Es el verdadero problema, por decirlo de una manera, para el trabajador. Bueno, habiendo tocado estos, digamos, cúmulo de obligaciones y derechos que emergen de la ley, de los convenios colectivos del trabajo y de los contratos en particular, cuando se genera algún incumplimiento, ya sea del trabajador o del empleador, se termina en un despido, ya sea directo o indirecto. El despido directo es cuando básicamente tu empleador te manda un telegrama, una carta de documento y te dice prescindimos de tu servicio a partir de la fecha tanto, ¿sí? El despido indirecto es cuando el empleador incumple alguna de sus obligaciones, ¿sí? Por dar un ejemplo, si yo trabajo en negro, mi empleador está incumpliendo su obligación de registrarme en los libros de la empresa. Por ende, yo lo intimo a que me registre. Y si no me registra, yo me doy por despedido, ¿sí? Por eso es indirecto, porque no es que me despiden, sino que yo me doy por despedido en atención a que no se están cumpliendo mis derechos laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce un despido, ya sea directo o indirecto? Se termina judicializando esa situación. Concretamente, a lo que me refiero es que se va a juicio. Y es muy importante que los trabajadores tengan conocimiento de que en el derecho laboral existe un principio que se llama prooperario. El principio prooperario los obliga a los jueces y a cualquier entidad que tenga que tomar una decisión, me refiero administrativa o judicial, que tenga que tomar una decisión respecto de los derechos laborales, a que en caso de duda siempre se tiene que interpretar y aplicar la ley de la forma más favorable para el trabajador. ¿Qué significa esto? Que los juzgados laborales, de alguna manera, no son del todo imparciales. ¿Por qué? Porque la relación de empleador-empleado es una relación
digamos, desequilibrada, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que te quieren decir? El empleador siempre tiene más poder que el trabajador. Y al ser una relación inequitativa, por decirlo de una manera, el sistema judicial tiene también ese desequilibrio a favor del trabajador, ¿sí? Para que de alguna manera se equiparen las situaciones las relaciones de poder, por decirlo de una manera, ¿sí? Este principio prooperario está, por si quieren tomar nota, está en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Otro tema importante que tienen que saber los trabajadores cuando los despiden es que los derechos laborales son irrenunciables. De manera tal que cuando es muy común que el empleador te despide y te dice, bueno, mándame vos el telegrama de renuncia y yo te pago tal cosa y fírmame acá. Bueno, ese acuerdo que hace el trabajador, ¿sí? No le sirve al empleador para repeler una acción judicial. ¿A qué me refiero? Si a mí me despiden y mi empleador me dice, bueno, tu liquidación final Fernando, son 200.000 pesos, fírmame acá. Bueno, yo voy, recibo los 200.000 pesos, firmo lo que el empleador me quiere hacer firmar, pero como mi derecho laboral es irrenunciable, esa firma vendría a ser como nula, no tiene efecto, ¿sí? Ojo, no van a querer afirmar cualquier cosa, porque hay convenios, hay acuerdos que sí tienen validez, ¿sí? Pero para que ese acuerdo conciliatorio, por decirlo, por llamarlo de una manera, que se celebra entre el trabajador y el empleador, para que tenga validez, tiene que ser homologado administrativamente o judicialmente. ¿Qué significa esto? Que ya sea la Secretaría de Estado de Trabajo o los juzgados laborales, controlen de que hay una justa composición de los derechos del trabajador, ¿sí? Entonces, si ya sea la Secretaría de Estado de Trabajo o los juzgados laborales homologan el acuerdo, ya eso sí le sirve al empleador para repeler una acción judicial eventual o posterior, ¿sí? Otro tema que es muy importante que sepan es que cuando va a juicio el trabajador, el proceso es gratuito para el trabajador. A mí me pasa muchas veces de que vienen clientes con temas laborales y están preocupados por los costos del proceso. El proceso no tiene costo. Sí, el abogado te cobra honorarios, pero no pagas planilla fiscal, digamos, tal, libre de derechos el proceso. Lo bueno de eso es que cuando el trabajador, si por A o por B, lo pierde el juicio, en los procesos rige un principio que se llama el principio de la derrota, que cuando sos derrotado judicialmente, tenés que pagar las costas del proceso. Es decir, lo que costó el proceso lo tiene que pagar el que perdió el juicio. En el caso de los trabajadores, el proceso es gratuito para ellos, de manera tal de que si ellos pierden el juicio, no pagan costos, ¿sí? No tienen que pagar ni los honorarios del abogado que ha ganado, ni los costos del proceso, ¿sí? Bueno, quiero tocar un tema que es muy común. Hay que distinguir entre relación de trabajo y contrato de trabajo. Lógicamente, si hay un contrato de trabajo, lo más probable es que ese trabajador esté registrado, ¿sí? En los libros de las empresas. Lo que se dice trabaja en blanco. Pero cuando no está registrado, no hay un contrato de trabajo, pero hay una relación de trabajo. De manera tal que en el juicio,
si el trabajador prueba la relación de trabajo, se presume que existe un contrato de trabajo. Yo no necesito probar el contrato de trabajo, ¿sí? Yo necesito probar la relación de trabajo, y eso es muy fácil probarlo. Un mensaje de texto de mi empleador que me diga, che, hoy tenés que venir a las 4. Listo. ¿Sí? De manera tal de que a los trabajadores les va muy bien en los juicios laborales. Eso es lo que quiero decir, que por ahí los clientes de la consultora que sean trabajadores tienen que saber de que por ahí, si los despiden, mucha gente dice, no, no quiero ir a juicio porque mi empleador me ha dicho de que yo no tengo ninguna prueba y que lo voy a perder, y a veces tienen miedo de hacer el juicio. Bueno, no tengan miedo porque, como les decía, los juzgados laborales son garantistas del trabajador, ¿sí? Y siempre tienen que interpretar la ley y aplicarla en el sentido más favorable para el trabajador. Entonces, si yo tengo pocas pruebas de que he trabajado en un lugar, pero ya tengo un principio de prueba, el juez está obligado a, a sentenciar en forma favorable, de conformidad con la petición que yo haga, ¿sí? Bien, quiero tocar un tema también que es importante, a mí me parece que es importante, que a veces genera también despidos injustificados, que es el embarazo, ¿sí? Este, cuando las mujeres, sí, Antes de entrar al tema de despidos por embarazo, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que vayan diciendo hasta lo que vamos desarrollando ahora? Si lo pueden escribir por el chat y nosotros lo vamos leyendo para que no sea todo. Bien. Si tienen alguna duda, levanten la manito, nosotros lo vamos guiando, ¿sí? Continúa, por favor. bueno, respecto del estado de excedencia, que es como se lo nombra en la ley de contrato de trabajo, el embarazo, la mujer tiene derecho a 45 días antes del parto y 45 días después del parto. En realidad lo dije mal, no es un derecho. Tienen Fer, sí, hay una pregunta ahí. Dice, o sea, las personas que están bajo contrato pueden realizar un juicio o demanda. Vos te sí, referís, Soledad, cuando te despiden, ¿verdad? sí, Bien. claro. Incluso el que no tiene contrato y el que está en negro también puede judicializar el despido, ¿sí? Puede iniciar un juicio o interponer una demanda. Como te decía, no necesariamente tenés que probar el contrato. Probando la relación de trabajo, ya el juzgado está obligado a sentenciar en forma favorable. En el caso tuyo, Soledad en particular, no sé si es la misma Soledad, creo que sí, vos sí podrías judicializarlo, ¿sí? Al despido tuyo. Se ventilaría en el fuero contencioso administrativo, porque el demandado sería el Estado, ¿sí? Y lo que habría que discutir es si el criterio que se invocó para despedirte es razonable o no, porque si no tiene razonabilidad, los actos jurídicos, el despido es un acto jurídico, tiene que tener la característica de razonable. Si no es razonable, lógicamente carece de una de las características del acto jurídico, entonces el despido es, el acto del despido es eh, nulo porque carece de la característica de la razonabilidad. Y lo que va a sentenciar la Cámara Contenciosa Administrativa es reincorpórese a Soledad porque el acto a través del cual se la despedido carece de razonabilidad, ¿sí? A ver, no te vas a mandar un juicio con lo que te estoy diciendo. Hay que conocer los pormenores del caso, pero así, a vuelo de pájaro, más o menos por lo que me has contado, sí, podrías judiciarlo tranquilamente, ¿sí? Yo voy a poner a mi disposición mi correo y mi número de teléfono
para los que me quieran hacer consultas ya de tipo profesional, me refiero, pueda que excede el marco de este taller, ¿sí? No sé si alguien levantó la mano ahí. Ah, no, no. Bueno, Soy la- gracias, Nicole. Super. Yo Este, les voy a pasar el mail de Fernando para que puedan ampliar información en cada caso particular, ¿sí? Ya les sí. paso por el chat. Otra consulta que yo tengo muy seguido es que siempre me llaman y me dicen, bueno, che, mirá, yo me estoy desvinculando de la empresa, quiero saber cuánto me corresponde a mí que me paguen. Como para que tengan una idea los clientes de la consultora, siempre cuando a una persona la despiden sin justa causa, le corresponde una indemnización que más o menos tiene que estar en un mes de sueldo por cada año de servicio, ¿sí? Si yo he trabajado menos de un año, pero más de 3 meses, se computa como un año. Si he trabajado un año y 3 meses, se computa como 2 años. Si he trabajado 2 años y 3 meses, 3 años, ¿sí? Pero que te claro eso. Lo repito, porque por ahí es capaz que no quedó claro. Es un mes de sueldo por cada año de servicio, ¿sí? Tengan en consideración lo siguiente. Si yo trabajo en negro, no estoy registrado en los libros de las empresas, no hay una fecha de ingreso. De manera tal de que si yo trabajo en negro, puedo ir y realizar una demanda y quizás yo he comenzado a trabajar en febrero de este año. Pero como no estoy registrado en ningún lado, en ningún libro de la empresa, yo puedo decir que comenzó a trabajar en febrero del año pasado. Y ya es un año más de servicio, por decirlo, entonces es un mes de sueldo que se suma a la indemnización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que mientras más precaria es la situación del trabajador, está mejor posicionado para ir a juicio. Por ahí dicen, no, bueno, yo estoy en negro, no me corresponde la indemnización porque estoy en negro, me han despedido, y bueno, chao, ya era porque estoy en negro. No, mientras peor es la situación a la que nos vemos sometidos por nuestro empleador, mejor es nuestra posibilidad de ir a juicio. Bueno, espero haber sido claro. eh, Me hacen cualquier consulta que tengan, ¿sí? Bueno, a ver, donde nuestro empleador no te tiene registrado. Bueno, tenés que distinguir si es el caso de un trabajador independiente, ¿sí? Por decirte, ahora está muy en boga que las empresas contraten personas para que le hagan publicidad de los productos, y hay que distinguir si esa persona está inscrita, es decir, si yo como empresa contrato a una persona para que haga publicidad de mis productos, digamos, entiendo que con eso que te referís a trabajo remoto, si no, aclárame, pero lo voy a encarar por ahí al caso. Si esa persona está inscrita como publicista, por darte un ejemplo, a ver, no necesariamente tenés que estar inscrito, pero si sos independiente, un monotributista, puede ser que la relación no sea de trabajo, sino que sea de eh, locación de servicio. Es decir, estoy contratando un servicio. Por eso es importante lo primero que hemos hablado, para que no les quepa duda cuando hay trabajo, cuando el empleador me dice a mí qué es lo que yo tengo que hacer y estoy bajo su supervisión y bajo su control.
¿sí? Si, si en el caso de que vos me decís, el empleador o la empresa, por darte un ejemplo, te dice, yo necesito de que vos publicites esta determinada cantidad de bienes o servicios o productos, ¿sí? Y esa es la única consigna, no hay una relación de dependencia, no estás trabajando bajo la supervisión de una persona, entonces no se tipifica como una relación de trabajo, ¿sí? Por ende, no vas a poder hacer un reclamo del tipo laboral, capaz que puedas hacer un reclamo de incumplimiento contractual eh, de la locación de servicios, por decirte un ejemplo, que no te pague el sueldo, capaz que vos no vas a poder ir al juez laboral y decirle, che, no me pagó el sueldo este tipo, pero sí vas a poder ir a un juzgado civil y decirle, esta persona ha contratado un servicio y no me está pagando el servicio que le estoy brindando. Entonces, hay que tener bien en claro cuáles son los elementos que tipifican la relación de trabajo, ¿sí? Como había dicho, lo más importante a veces lo que es más claro para el trabajador es saber si está bajo la supervisión de otro y si otra persona es la que te dice el horario en el que vas a trabajar, el lugar donde vas a trabajar, cómo vas a trabajar, ¿sí? Entonces, si es el caso, por ejemplo, de un freelancer que tiene una consigna de trabajo, le dicen, necesito que hagas tal cosa, pero no le dicen ni en qué horario vas a trabajar, ni cómo lo vas a hacer, no se enmarca dentro de la ley de contrato de trabajo. Y por ende no le corresponde la indemnización del artículo 245, que es la que decía hace un rato, que es la de un mes de sueldo por cada año de servicio. Eh, Si no fuera el caso de un trabajo remoto, cuando el trabajador no está registrado, lo que hace es probar la relación de trabajo. Prueba que ha trabajado para una determinada persona, ¿sí? Y ya probando que ha trabajado para una determinada persona, ya se presume que existe el contrato de trabajo y por ende le corresponden las indemnizaciones del artículo 245. Y hay otras más. Ahí está la multa del artículo 80, este, que, que duplican la indemnización, ¿sí? A ver, siempre que estén en una situación de despido, ya sea directo o indirecto, consulten a un abogado, ¿sí? Porque lo más probable es que el empleador no le esté pagando lo que les corresponde. ¿Quiénes pagan lo que corresponde? la- Solamente las empresas que son top en el mercado, no sé, la Coca-Cola, los bancos, eh, empresas que no se arriesgan a que tengan una cantidad grande de juicios laborales, más que nada por la imagen que dan, ¿sí? Y aparte porque, bueno, son empresas que tienen auditorías de manera tal de que si tienen empleados en negro, no aprueban la auditoría y obviamente entran en incumplimiento como empresa, ¿sí? Bueno, si tienen alguna otra consulta, bueno, ahí están mi Instagram, mi sitio web, mi Facebook, ¿sí? Cualquier cosa se comunican por ahí o a través de las redes de la consultora, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido claro, que les haya servido a todos, ¿sí? A vos, Fer, gracias por disfrutar esta charla. La verdad que ha sido muy, muy informativa y muy enriquecedora, sobre todo porque has traído ejemplos, lo cual uno puede, ¿no?, entender a partir del ejemplo, se entiende muchísimo mejor. Así que bueno, gracias por todo, por tu predisposición también. Así que, bueno, Gracias a ustedes. no, Mil gracias, Fer, por el tiempo. por el tiempo. Bueno, no sé si pueden activar sus camaritas, les sacamos una fotito para tenerla y ya la voy
cerrando la grabación.